Más del 90% del reciclaje de barcos a nivel mundial ocurre en playas del sur de Asia, una industria valorada en más de 500 millones de dólares al año. Allí, gigantes de acero de más de 100.000 toneladas son lanzados a toda velocidad contra astilleros, y todo con un objetivo: desmenuzar cada pieza y reciclar hasta el último tornillo. Hoy, en Forja Mecánica, vamos a seguir el viaje completo de estos barcos, desde cruzar océanos hasta renacer como nuevos productos industriales. Un buque comercial moderno tiene una vida útil de 25 a 30 años. Después de décadas enfrentándose al agua salada, al desgaste constante y a los altos costes de mantenimiento, deja de ser rentable. En ese momento, lo que antes era un activo multimillonario termina convirtiéndose en un problema económico. Durante la pandemia del COVID, la industria de cruceros perdió más de 4.000 millones de dólares en un solo trimestre, obligando a retirar megacruceros valorados en hasta 300 millones mucho antes de lo previsto. ¿Y cuál fue el resultado? Una avalancha de barcos enviados al desguace. Pero que lleguen allí no significa que simplemente se destruyan. Entonces, ¿cómo se recicla algo que pesa decenas de miles de toneladas? En los astilleros de desguace se utilizan costas muy específicas. Es imprescindible que sean playas de barro, con pendiente suave y mareas extremas que pueden alcanzar variaciones de entre 9 y 12 metros. Lugares como Alang en India, Chittagong en Bangladesh o Gadani en Pakistán no existen por casualidad, sino por una razón física precisa. El momento clave llega durante las mareas vivas, cuando la alineación entre el Sol y la Luna eleva el nivel del mar al máximo. Entonces llega el momento más sorprendente. El capitán acelera el barco hasta 10 y 15 nudos, y lo dirige directamente hacia la playa, de manera totalmente intencionada. La maniobra está perfectamente calculada. El peso del barco lo empuja hacia la tierra hasta que el casco se clava en el barro. Cuando horas después el nivel del mar desciende, el agua desaparece y el barco queda inmovilizado en seco, sin anclas ni diques. Solo la subida y bajada del mar han sido suficientes para detenerlo. ¿Te imaginas detener una estructura del tamaño de un estadio de fútbol usando solo la física de las mareas? Para asegurar el barco firmemente sobre la tierra, se utilizan cables de acero capaces de soportar decenas de toneladas de tensión. Estos cables se fijan a la proa y a las estructuras principales del barco, mientras cabrestantes mecánicos mantienen una tensión constante para evitar cualquier desplazamiento provocado por el mar. Un movimiento de apenas unos centímetros podría alterar el equilibrio del barco y hacer que se desplace o incluso llegue a volcar. Antes de cortar, se extraen con mucha precaución todos los líquidos inflamables del interior del barco. Miles de litros de combustible y agua contaminada se retiran mediante sistemas de bombeo al vacío. Este paso es imprescindible, porque las herramientas de corte, los sopletes oxicombustibles, alcanzan temperaturas superiores a 3.000 grados, capaces de provocar explosiones instantáneas si queda vapor de combustible atrapado en el barco. El desguace de barcos no es una demolición caótica, es pura ingeniería. Siguiendo la estructura interna del barco, los trabajadores cortan secciones cuidadosamente y respetan distancias de entre 60 y 90 centímetros entre los puntos de corte. Esto permite que las piezas se separen de forma controlada y predecible. El proceso comienza por la cubierta superior y la proa, que se retiran poco a poco. Ambas secciones se mantienen unidas a la estructura principal por un punto de anclaje, mientras cables controlan lentamente su descenso hacia la playa, asegurando que el desguace se realice de forma segura. Algunas piezas pesan hasta 2.000 toneladas métricas, lo que hace que cualquier error sea extremadamente peligroso. Las piezas nunca se dejan caer libremente, porque si se pierde el control, no solo caen, sino que pueden deslizarse o girar aplastando todo a su paso. Y todo ocurre sobre barro mezclado con aceite y residuos químicos. Ahora piensa en esto. ¿Cómo se trabaja cuando el suelo bajo tus pies es inestable y resbaladizo? El desguace naval está considerado una de las industrias más peligrosas del mundo. Chispas vuelan sobre trabajadores expuestos a humos que pueden contener plomo, zinc y compuestos tóxicos, mientras muchos barcos antiguos todavía conservan asbesto, pinturas contaminantes y residuos industriales acumulados durante décadas. En algunos astilleros,
miles de trabajadores viven y trabajan prácticamente en el mismo lugar, compartiendo instalaciones básicas y soportando largas jornadas por salarios mínimos. Desde finales de los años 60, se estima que casi 2.000 trabajadores han muerto o resultado gravemente heridos. Y aún así, la industria no se detiene. Porque el mundo necesita acero, y reciclarlo consume mucha menos energía que producirlo desde mineral nuevo. A medida que van retirando las partes exteriores, el trabajo se traslada al interior del barco. Se desmontan las paredes internas, los motores y los sistemas eléctricos capa por capa, muy poco a poco. Cada pieza que se corta cambia el equilibrio del barco, por eso la secuencia debe seguir un orden extremadamente preciso para evitar derrumbes peligrosos. El barco deja de ser una estructura rígida y pasa a depender de cómo se sostiene cada parte. Ahora comienza también la recuperación de materiales valiosos. Grandes placas de acero que se pueden reutilizar, cables de cobre, motores, generadores, bombas y válvulas industriales, así como metales no ferrosos de alto valor. Muchos de estos componentes siguen funcionando y se venden para una segunda vida en otras industrias. Incluso puertas, muebles o luminarias terminan en mercados locales de segunda mano. Nada se desperdicia. Pero ¿cómo se termina de desmontar un gigante de acero como este? El casco restante es seccionado en bloques cada vez más pequeños. En esta etapa, el objetivo ya no es desmontar el barco, sino preparar sus restos para el reciclado. Las piezas de acero se cortan en tamaños precisos para que los hornos puedan fundirlos eficientemente. Si las piezas son demasiado grandes, el calor no penetra de forma uniforme, el proceso pierde eficiencia y el consumo energético se dispara. Entre chispas y golpes metálicos, grúas equipadas con imanes industriales levantan toneladas de chatarra ferrosa en segundos, clasificándola por tamaño y tipo. Es aquí donde desaparece definitivamente la identidad del barco. Ya no es un crucero, ni un carguero, ni un petrolero. Solo acero esperando su siguiente transformación. ¿Puede algo que cruzó océanos enteros durante décadas perder su identidad tan rápido? El material viaja a patios de chatarra, donde se mezcla con acero procedente de coches, edificios derribados y maquinaria industrial. Allí todo se junta en un mismo proceso de reciclaje. Pero antes de entrar al horno, las cargas se inspeccionan cuidadosamente para eliminar residuos y contaminantes invisibles a simple vista, ya que la pureza de la chatarra determina la calidad del nuevo acero, así como la eficiencia energética y las emisiones del proceso. Finalmente, el acero entra en el horno de arco eléctrico, donde se funde y renace como puentes, edificios, vehículos, maquinaria o incluso nuevos barcos. El final del viaje es, en realidad, un reinicio. Sin embargo, detrás de este sistema aparece una paradoja global. Las regulaciones internacionales buscan impedir que barcos tóxicos sean enviados a países con estándares ambientales más bajos. Pero aún existen vacíos legales. Algunas compañías cambian el registro del barco mediante las llamadas banderas de conveniencia o utilizan rutas indirectas para eludir restricciones. Así, embarcaciones provenientes de Europa, Medio Oriente o Asia terminan igualmente en playas del sur asiático. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Quién es realmente responsable del final de estos barcos? ¿El país que los construyó, el que los utilizó o el que los recicla? La próxima vez que veas un puente, un edificio o incluso un coche, pregúntate, ¿cuánto de ese acero habrá surcado antes un océano entero? Si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se hacen todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.